Carlos Fuentes es uno de los intelectuales más importantes y prolíficos de Latinoamérica, y también uno de mis escritores favoritos. Perteneció a la generación del medio siglo. Desde hace algún tiempo había querido hacer este video a manera de homenaje hacia este gran escritor. El 11 de noviembre de 1928 nace en la ciudad de Panamá Carlos Fuentes, lugar donde su padre Rafael Fuentes se encontraba como representante de México en aquel país. Joaquín, mi padre era diplomático de carrera, entonces pues llevé esa vida un poco de gitano con frac, que es la de los diplomáticos, recorriendo muchas capitales, sobre todo del hemisferio americano durante mi infancia. Estuve muy pequeño en Montevideo, en Río de Janeiro, donde tuve mi primer contacto con la literatura en las rodillas de don Alfonso Reyes. Por la profesión diplomática de su padre, tuvo una infancia muy nómada, viviendo por diversos países y conviviendo con las clases intelectuales de la época. Desde muy joven, se logran ver sus dotes de escritor. A los 7 años de edad, comenzó a hacer una revista de dibujos. A los 11 años ya publicaba en revistas chilenas escolares, y cuando tenía 17 años, ingresó a un concurso de escritura en el colegio donde estudiaba. Participó con 3 alias y obtuvo el primero, segundo y tercer lugar. Entre los años 34 y 40, la familia Fuentes se muda a la ciudad de Washington, donde Carlos aprende el idioma inglés y se empieza a interesar por los temas de México ante el mundo, a sus apenas 12 años de edad. Estaba en la capital americana, me querían mucho, participaba yo en las fiestas, en las representaciones teatrales, etc. Ese día todo el mundo me dio la espalda. Había enormes titulares en los periódicos americanos diciendo: los comunistas mexicanos se roban nuestro petróleo. Los rojos en México hicieron tal cosa. De repente me convertí en un apestado. Queriendo yo mucho a mis amigos de la escuela, pues fue una reacción que me dijo algo. Me dijo algo muy importante: tú eres mexicano, no lo olvides. Sus vacaciones las pasaba en casa de sus abuelas en México. A ellas les debe su conocimiento sobre el México que más adelante se volvería un tema central en su vasta obra. En el año 40 parte a Chile con su familia, lugar donde descubrió las letras de Mistral y Neruda, y en el año 43 llega a Buenos Aires. Ya en su adolescencia recorre esta ciudad y se adentra en la literatura de la época, principalmente en la de Jorge Luis Borges. En 1944 llega a México, donde concluye sus estudios de secundaria, en el Colegio México, y se comienza a vislumbrar su pasión por las letras. Sin embargo, decide estudiar leyes en la UNAM y complementar estos estudios en la ciudad de Ginebra. Cuando regresó de Suiza, funda la revista Medio Siglo, junto con otros intelectuales de la época. Su primer libro, Los días enmascarados, fue publicado en el año de 1954, un libro de cuentos fantásticos, dentro de los cuales destaca Chuck Moll. Esto lo pone en el mapa de la literatura nacional y le acerca a personajes importantes de esos años, como sería el poeta Octavio Paz, a quien Carlos admiraba profundamente. Lo bueno de todo lo que acabas de decir es que Paz y yo tuvimos una relación fraternal. Durante muchísimos años nos conocimos en París en el año 50, yo tenía 21 años, él tenía 35. Hicimos una amistad inmediata, hicimos clic y nos hicimos amigos muy cercanos durante muchísimo tiempo. Has recordado esa culminación que fueron los eventos del año 68 en México y la actitud tan gallarda de Paz al renunciar a la Embajada de México en la India y la defensa que todos nosotros, sus amigos, hicimos de él contra los ataques feroces del gobierno mexicano de Gustavo Díaz Ordaz. En 1956, estos dos intelectuales fundaron la Revista Mexicana de Literatura. Años después, esta amistad se vio afectada por pensamientos de carácter político adversos. En estos años, Carlos Fuentes, siguiendo un poco los pasos diplomáticos de su padre, entró a trabajar a la Cancillería de México, donde estaría solamente un par de años. En el año 57 conoce a quien sería su primera esposa, la actriz Rita Macedo, con quien tiene a su primera hija, Cecilia Fuentes Macedo. En 1958 y con 30 años de edad, publica su primer novela, La región más transparente, obra que le valió obtener el reconocimiento internacional por la forma tan extraordinaria de narrar una ciudad tan enigmática e indescifrable como la Ciudad de México. Es una novela que está llena de palabras de la calle, habla popular, habla de las distintas clases sociales y que trata de presentar, trascendiendo todo esto que acabo de decir, un retrato de una sociedad en mutación, de la primera generación postrevolucionaria de México. En su siguiente novela, La muerte de Artemio Cruz,
donde critica el movimiento revolucionario de 1910, le valió un amplio reconocimiento internacional y lo ayudaba poco a poco a consagrarse como uno de los grandes de las letras en México. Esta novela es considerada la primera obra del boom de la literatura en el año de 1960. Es una novela breve muy ligada a la muerte de Artemio Cruz. Las escribí al mismo tiempo. Más bien ahora la escribí como un respiro de la muerte de Artemio Cruz. Y las dos se refieren a Artemio Cruz a una muerte disfrazada de vida y Aura a una vida disfrazada de muerte. Son historias bastante gemelas en ese sentido. Aura, la novela corta que causó mucha polémica a principios del siglo XXI, fue publicada en el año 62 y en el 64, junto con García Márquez, redacta el guión de la película El Gallo de Oro, escrita por Juan Rulfo. En esa época nace su amistad con el escritor colombiano. Los años posteriores fueron de creación literaria intensa e ininterrumpida para la vida de Carlos Fuentes, pero también de vida académica en diversos países como Estados Unidos y Francia. Su novela, Cambio de piel, fue censurada en España por el régimen franquista. A finales de los años 60, y ya separado de su esposa Rita Macedo, conoce a Silvia Lemos, una joven que admiraba al escritor y quien se convertiría en su segunda esposa, con quien concibe a 2 hijos, Carlos Rafael y Natasha. Junto con el nacimiento de su hija Natasha, publica su novela Terra Nostra, quien años después le trae el premio Rómulo Gallegos. En 1975 es nombrado embajador de México en Francia y 2 años después renuncia al cargo por la designación de Díaz Ordaz como su homólogo en España, a quien Fuentes describía como el Franco mexicano. En 1985 publica su novela Gringo Viejo, que años después fue filmada con los actores Gregory Peck y Jane Fonda. Carlos Fuentes fue galardonado con el Premio Cervantes de Literatura, sin duda, el reconocimiento más importante para un escritor de la lengua de Cervantes. La Edad del Tiempo es el nombre que recibe el conjunto de la obra de Fuentes, que ha sido compilada por la editorial Alfaguara. Una época oscura para la familia Fuentes Lemos es la pérdida de sus 2 hijos. Rafael muere en 1999 con tan solo 25 años de edad, resultado de un mal congénito. Y Natasha fallece en el año 2005. Sin duda, un duro golpe para Silvia y Carlos. Carlos Fuentes siguió escribiendo de forma ininterrumpida, lo que lo llevó a conseguir una obra vasta y de distintos géneros, como el cuento, la novela, el ensayo, obras teatrales y guiones cinematográficos. En su haber literario, cuenta con más de 40 obras publicadas y una cantidad de premios y reconocimientos por lo largo de todo el mundo. En el año 2012, fallece en la Ciudad de México a la edad de 83 años. El legado que Fuentes ha dejado en el medio intelectual es enorme y de forma personal me ha inspirado a tomar en serio aquello de lo que día con día te repiten que no se puede vivir, la literatura. Este era Carlos Fuentes. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!